Esta semana estaba estudiando Ageo. Me caí en la cuenta de por qué en el Antiguo Testamento querían matar a los profetas, ¿no? Porque es duro. Nosotros no somos la audiencia original en un sentido, así que eso lo suaviza un poco, pero es duro, nos confronta, y así, ¿no? Casi todos, varios de los profetas menores sobre todo, son duros de enseñar, nos confrontan con el pecado, y ahora uno cae en la cuenta, ¿no? De que por qué en el Antiguo Testamento tantas veces los quisieron matar por cómo predicaban. Bien, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Vamos a estar viendo del versículo 10 al versículo 19, Ageo 2, 10, 19. También pensaba, mientras buscan, que sería bueno que se me ocurre quizás el domingo por la mañana, idealmente, el sábado por la noche, tal vez lean el pasaje que vamos a enseñar varias veces. Podemos mandarlo también, más o menos me imagino que saben porque seguimos de manera secuencial. También podemos mandarlo ahí por el grupo de difusión. Y sería bueno que en la mañana, el domingo a la mañana, lo lean varias veces, el sábado a la noche. Aquellos que tenemos hijos, con nuestros hijos, leamos varias veces. Y a medida que van, me imagino, leyendo, van a surgir un montón de preguntas, dudas, que esperamos responder cuando lo exponemos el texto. Pero sería bueno, y me imagino que si lo hacen así, también les va a ayudar a ustedes a venir con el pasaje bien fresco. Y me imagino que quizás acá muchos de ustedes nunca han leído Ageo y lo leen así una vez y no entienden nada. Y eso dificulta más la explicación. Pero si lo leen varias veces en sus casas, aunque sea sin entender nada, no importa, simplemente la repetición. Lo leen, se lo leen a sus hijos, sábado a la noche, domingo a la mañana. Eso puede ayudarlos y a todos nosotros, ¿no? Bien, Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19 leemos y luego oramos. Dice la palabra de Dios: a los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en este templo, en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Y venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid ni la higuera, ni el granero ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Oramos. Amado Dios, venimos a ti pidiendo de tu ayuda, de tu gracia, pidiendo de tu auxilio en esta mañana para poder comprender tu palabra.
Señor, para pedirte que tú nos ayudes a estar atentos, nos ayudes a lidiar con nuestro corazón, con nuestra incredulidad muchas veces, con nuestra dureza. Nos ayudes en esta mañana a tener oídos atentos a tu voz. Nos ayudes a poder esforzarnos por examinarnos a la luz de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos esté convenciendo de pecado, nos esté confrontando, al mismo tiempo nos esté animando, nos esté consolando, nos esté dirigiendo a los pies de la cruz. Oramos, Señor, por aquellos quizás que hoy estén desanimados, estén, Señor, con luchas, que tú también les ayudes. Y por los que no te conocen, Dios, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, creo que una de las características de los creyentes es que si somos creyentes realmente, hemos nacido de nuevo, anhelamos servir al Señor. Casi todo creyente anhela servir al Señor. Tenemos momentos, por supuesto, ¿no? Momentos donde fluctuamos, donde tenemos más ganas, menos ganas, eso sí es real. Pero de alguna manera, casi todos los creyentes anhelamos servir al Señor. Es importante el servicio al Señor. Vemos justo la última clase del curso de membresía, hablamos un poco sobre el tema del servicio al Señor, porque todo creyente lo anhela. Y en un sentido eso está bien, ¿no? Es excelente, nos encanta ver personas que quieren servir al Señor. Todos los que vienen a esta iglesia saben que tenemos ciertos requisitos, ciertos recaudos en un aspecto. No es que apenas llega una persona ya lo podemos a servir en un área, no hacemos eso. Pero aún así nos gusta ver ese anhelo de las personas por servir al Señor, y aunque personas que llegan a la iglesia, aunque quizás todavía no estén en un área formal de servicio, aún así ya están sirviendo. Ya de una u otra manera sirven a los hermanos, comparten la palabra, animan con la escritura, nos exhortamos unos a otros, ¿no? Ya de cierta manera empiezan a involucrarse, aunque no están en un servicio formal, de cierta manera sirven a los hermanos, porque nos caracterizamos por eso, porque los creyentes anhelamos servir al Señor, nos gusta, nos apasiona. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si cualquier servicio al Señor es agradable. O sea, queremos servir al Señor, pero cualquier servicio es agradable. Y pensando en servicios bíblicos, o sea, en servir al Señor de una manera bíblica. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, conforme a las Escrituras. Sí, me involucro en predicar la palabra, lo cual el Señor nos manda, a predicar el Evangelio, a compartir la palabra con un hermano, a ayudar a alguien que tiene una necesidad, por ejemplo, a servir con algún área práctica, ¿no? En cosas que la Escritura nos manda. Ahora mi pregunta es, si nos involucramos en un servicio así, que es conforme a las Escrituras, por el simple hecho de estar involucrado en ese servicio, ¿quiere decir que automáticamente estoy agradando al Señor? O sea, si yo hago un servicio, ejemplo, evangelismo, por el simple hecho de evangelizar, ¿ya estoy agradando al Señor? Por el simple hecho de ayudar a un hermano, no sé, en alguna necesidad que tenga, ¿ya estoy agradando al Señor? O sea, la pregunta es, ¿cualquier servicio es agradable al Señor o no? Bueno, Ageo va a responder esta pregunta y nos va a decir que no. No todo servicio, aunque sea un servicio que la Escritura manda, como vamos a ver, no todo servicio es agradable al Señor. Por el simple hecho de que vos sirvas al Señor no quiere decir que le estás agradando en ese servicio. Y lo que nos va a decir Ageo en esta mañana es que si servimos al Señor en pecado, nuestro pecado contamina el servicio. Repito, si servimos al Señor en pecado, practicando el pecado, me estoy refiriendo, si servimos al Señor en un estado de desobediencia, nuestro pecado, nuestra desobediencia, contamina el servicio. Así que vamos a ver en esta mañana 3 consecuencias de servir al Señor en pecado. 3 consecuencias de servir al Señor en pecado o de servir al Señor en desobediencia. Y la primera consecuencia que vemos es que si servimos al Señor en pecado o en desobediencia, no lo estamos agradando. Si servimos al Señor en pecado, no lo estamos agradando. Versículos 10 al 14. Noten conmigo, por favor, ahí. Versículos 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo,
Estamos en el tercer mensaje. Ageo son 4 mensajes, así que nos queda un solo mensaje. Y acá estamos en el tercer mensaje. Recordemos, primer mensaje es todo capítulo 1, donde Ageo los confronta al pueblo porque habían pasado como 16 años y ellos no estaban construyendo el templo y tenían sus casas lujosas. Así que Ageo los confronta, que está mal lo que están haciendo, y el pueblo se arrepiente y comienza a edificar. Ese es el primer mensaje, capítulo 1, versículo 1 al 15, todo el capítulo 1. Luego tenemos el segundo mensaje, que va del capítulo 2, versículo 1 al 9, donde Ageo los quiere animar. O sea, ellos se empezaron a reconstruir, pero ven que el templo no era ni un cuarto de lo que era el templo de Salomón. Así que la gente se desanima y Ageo los quiere animar. Y le dice, yo no les pedí que ustedes construyan el templo de Salomón, yo les dije que construyan el templo. Y los anima mirando el futuro, ¿no? Todo lo que ustedes están haciendo es mucho más glorioso. Acá va a habitar mi presencia de una manera distinta a como pasó con Salomón. Y los anima con lo que va a venir. Así que los quiere exhortarlos a que sigan construyendo, que lo que están haciendo, por más que el templo no sea el de Salomón, esto agrada al Señor. Y acá tenemos un tercer mensaje, donde Ageo quiere que el pueblo entienda que la desobediencia al Señor contamina nuestro ministerio. La desobediencia al Señor contamina el ministerio. Pero por el contrario, la obediencia produce bendición. Así que Ageo quiere que ellos entiendan. La desobediencia contamina nuestro servicio al Señor. Ageo fecha esta profecía al igual que las otras 2. Hemos visto que acá en esta profecía dice a los 24 días del 9º mes, más o menos eso sería el 18 de diciembre del 520. La primera profecía fue en el 29 de agosto, la segunda el 17 de octubre y la tercera acá estamos en el 18 de diciembre, un mes después de la última profecía. No hay nada especial en esta fecha. Vimos que la anterior tenía que ver con la dedicación del templo de Salomón. Acá no hay ninguna ocasión especial en esta fecha. Pero al igual que los otros mensajes, Ageo comienza con una pregunta. No sé si lo notaron, pero siempre antes de Ageo exhortarles o animarles, lo que sea, Ageo les hace una pregunta. Si notan ahí capítulo 1, versículo 4, así comienza el primer sermón. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Y ahí comienza, ¿no? Si notan capítulo 2, versículo 3, les hace otra pregunta. Antes del sermón, de su segundo sermón. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y ahí comienza el segundo sermón. Y lo mismo hace acá. Dice, en el versículo 11, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada, etc., ¿no? Así que comienza con una pregunta a Ageo, pero en este caso no habla a los sacerdotes, a Zorobabel, como lo hizo en los primeros mensajes, no habla a Josué, sino que se dirige a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Bueno, porque parece que en este tiempo había una distinción entre los sacerdotes y los profetas. Los profetas traían como una exhortación al pueblo, palabra de Dios directa, sea para ese tiempo o para el futuro. Pero los sacerdotes tenían la tarea de enseñar al pueblo y de determinar en cuanto a las cosas puras e impuras. Esa era la función del sacerdote. Enseñaban al pueblo, pero además ellos debían determinar, eran como los encargados de determinar qué cosas eran puras y qué cosas eran impuras. Esto lo vemos, por ejemplo, en Levítico, capítulo 10, versículo 8. Dice Dios al pueblo de Israel, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, Aarón, recuerdan, el sacerdote, sumo sacerdote, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para discernir, noten, para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Eso deberían ser los sacerdotes. Y dice Levítico 10:11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿cuál era la tarea de los sacerdotes? Determinar qué era limpio, qué era inmundo.
era enseñar las cosas pertenecientes a la ley. Y en este momento, cuando Ageo está predicando, el templo no estaba construido, pero ya había sacrificios. Porque cuando el pueblo de Israel vuelve, lo primero que hace es edificar el altar y empezar a hacer sacrificios. Dicen en Esdras, capítulo 3, versículo 2, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Y dice Esdras 3:3, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Así que había sacerdotes, el templo no estaba construido, pero había sacrificios, porque el altar estaba construido. Así que, en base a estos sacrificios que el pueblo ofrecía, Ageo le hace una pregunta. Versículo 12, noten conmigo, por favor. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Nosotros debemos entender que el concepto es algo santificado. Nosotros leemos el Nuevo Testamento y dice Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Que os apartéis de fornicación. Tiene que ver más que todo con la santidad personal. Pero en el Antiguo Testamento, santificado tenía que ver más que nada con cosas apartadas, con algo apartado para Dios. Entonces había cosas materiales, cosas inanimadas, santas y personas también. Por ejemplo, leemos en Éxodo que el día de reposo era santificado, algo inanimado, el día de reposo. Pero el día de reposo era un día, ¿qué cosa? Apartado para Dios, donde el pueblo de Israel debía buscar a Dios de una manera especial. Un área podía ser santificada, podía ser un área, según leemos en Éxodo 19:23, podía ser apartada para Dios. Parte de un sacrificio podía ser santificado. Los utensilios ceremoniales eran santificados. ¿Por qué? Porque eran apartados para Dios. También había personas santificadas. Por ejemplo, los sacerdotes. ¿Por qué eran santificados? Porque eran apartados para Dios. Voy a terminar tirando esto. El pueblo de Israel era santificado. ¿Por qué? Porque era apartado para Dios. Así que había objetos y personas santas, apartadas para Dios. Y la santidad, en este aspecto ceremonial, era transferible. Se podía transferir la santidad de una cosa a otra. Por ejemplo, dice Éxodo 29:37, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás al altar. Santificarás al altar, algo inanimado, lo apartarás para Dios. Y será un altar santísimo. Y ahora dice Moisés, o Dios por medio de Moisés, cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Así que el altar era santificado y cualquier cosa que tocara el altar era santificada. Los utensilios eran santificados. Éxodo 30:28. El altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y sus bases. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Las ofrendas serán santificadas. Y les leo en Levítico 6:18. Toda cosa que tocare en ellas, las ofrendas, será santificado. Así que vemos que la santidad, que era algo apartado para Dios, era transferible. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? El altar era santificado. Lo que toca el altar, santificado. Los utensilios son santificados. Lo que toca los utensilios, santificado. Ahora, la transferencia en la santificación era de un nivel secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el altar era santificado y algo tocaba el altar, ¿qué pasaba? Era santificado. Era un nivel secundario, era algo que tocaba directamente lo santificado. Ahora, Ageo hace una pregunta respecto a un nivel terciario. ¿Qué quiere decir esto? La carne es santificada. ¿La carne dónde se lleva? En la ropa. Pero no es la carne lo que toca a otra comida. ¿Es qué cosa? La ropa. O sea, tenemos que la carne es santificada y toca la ropa. La ropa es santificada. Pero ahora la ropa toca otro elemento. Noten ahí.
pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida. ¿Se dan cuenta? Es terciario, o sea, la carne santificada se lleva en la ropa, pero lo que toca el pan y eso no es la carne. ¿Qué es? Las vestiduras. O sea, de tercer grado sería. ¿Se dan cuenta? Y pregunta, ¿será santificada? Responden, no. No. Un estudioso en hebreo dice que esto es enfático. Claramente no, de ninguna manera. Imposible. Ellos lo sabían. No es que dicen, interesante tu pregunta, muy interesante. Dejamos investigar un poquito. Dejamos estudiar un poco más el tema. A veces hacemos eso nosotros, ¿no? Nos hace una pregunta, no sabemos. Y decimos, mira, nunca lo puse a pensar, déjame que lo estudie un poco más, lo investigo. Bueno, este no es el caso. Es obvio, totalmente obvio, que esto estaba mal. Que esto no era santificado. Es como alguien te pregunta, ¿alguien que niega la Trinidad puede ser un creyente? No tengo que estudiarlo, no, ya lo sé. No, si alguien niega la Trinidad no es un creyente. ¿Alguien puede ser salvo sin creer en Jesús? No tengo que estudiarlo, ya lo sabemos, obvio, no. Bueno, acá la pregunta es, si vos llevas algo en tu falda, santificado, y la falda toca otra cosa con tu ropa, y eso toca otra cosa, ¿es santificado? No, de ninguna manera. Es obvio, ya lo sabemos. Y ahora Ageo les hace otra pregunta. Eso tiene que ver con lo santificado. Ahora vamos a lo inmundo. Noten versículo 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, cuando vos tocabas un cuerpo muerto quedabas inmundo. Si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocara alguna cosa de estas, o sea, lo que dijo antes, pan, vianda, etc., ¿será inmunda? O sea, se dan cuenta acá ahora no tiene que ver con lo santificado, tiene que ver con lo inmundo. Y en la contaminación es distinto. O sea, si yo llevo carne santificada en mi falda, y mi falda o mi ropa toca otra cosa, no es santificado. Ahora, si yo toco un cadáver, según la ley quedo inmundo, y ahora yo inmundo toco otra cosa, ¿eso es inmundo? Sí, es inmundo. Dice Levítico 11:28, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Lo tendréis por inmundo. Porque si esa persona que tocaba un cadáver tocaba otra cosa, lo contaminaba. Lo mismo pueden leer en Levítico 22, 4 al 7. Así que lo vemos de esta manera. La santidad no se transfiere de la misma manera que la inmundicia. La santidad es transferible en un segundo grado, no en un tercer grado. Pero la inmundicia es transferible aún en un tercer grado. El punto de Ageo acá es la impureza, y ya le vamos a mostrar el punto, les voy a mostrar el punto. El Ageo es, la impureza es más fácil de transferir que la pureza. Para dar una ilustración quizás acorde a nosotros, ¿no? Vemos esto de la falda, la carne, no entendemos nada. Es, si yo tengo la mano sucia y toco una remera limpia, ¿la ensucio? Sí. Si yo tengo la mano limpia y toco una remera sucia, ¿la limpio? No. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo acá. Si yo estoy resfriado y me pongo al lado de una persona que está sana, ¿qué voy a hacer? Lo voy a contagiar. Si yo estoy sano y me pongo al lado de una persona enferma, no lo voy a sanar. No es lo mismo. Esto es lo que dice Ageo acá. No es lo mismo. Por eso la Biblia habla tanto sobre la disciplina bíblica. Por eso en 1 Corintios 5 dice, saquen a esa persona entre vosotros. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Porque eso es el pecado. Nosotros toleramos el pecado acá y es cuestión de muy poquito tiempo para que esto se empiece a propagar. Dejás a una persona que vive en fornicación, lo aceptás como miembro de la iglesia y no pasa nada, muy poquito tiempo para que eso empiece a propagarse. Y ahora Ageo les muestra el punto. Ellos responden, eso lo sabían ellos. Es inmundo, por supuesto. Sabían las respuestas. Y ahora Ageo les quiere mostrar. Versículo 14. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen. ¿Aquí dónde? En el altar que habían hecho. Y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Recordemos que apenas llegan, ellos hacen altar y ofrecen sacrificios. ¿Los sacrificios era algo que Dios mandaba? Claro que Dios mandaba los sacrificios. ¿Era algo que agradaba a Dios hacer los sacrificios? Claro que era algo que agradaba a Dios hacer los sacrificios. Pero esos sacrificios que ellos ofrecían, ¿le agradaban a Dios? No le agradaban a Dios.
¿Por qué no le agradaban a Dios? Porque habían pasado 16 años y ellos no habían construido el templo. Ellos estaban siendo desobedientes en lo concerniente al templo. Ellos tenían que construir el templo y no lo estaban construyendo, pero hacían sacrificios. Y la pregunta a Ageo es, ¿ustedes piensan que estos sacrificios están agradando a Dios? No. ¿Por qué no? Porque lo inmundo contamina lo limpio. Su desobediencia abierta, porque ellos sabían que tenían que construir el templo. Su desobediencia abierta por más de 16 años, construyendo sus casas y no construyendo el templo, hacía que estos sacrificios que ustedes hacen, lo cual es lo que Dios manda, no esté agradando al Señor. Para ponerlo en palabras de hoy en día, por ejemplo, si yo leo la Biblia en mi casa todos los días y escucho 10 sermones por día, pero no me congrego, ¿estoy agradando al Señor? No estoy agradando al Señor. Pero leo 10 capítulos por día, ¿estoy agradando al Señor? No estoy agradando al Señor. ¿Por qué? ¿Dios quiere que lea la Biblia? Sí, Dios quiere que lea la Biblia. Pero mi desobediencia en no congregarme contamina al otro, hace que no esté agradando al Señor. Si yo tomo la cena del Señor amargado contra una persona, ¿estoy agradando al Señor? No. ¿Pero Dios me manda a tomar la cena? Sí. Pero mi amargura, lo cual Dios dice que es pecado, contra un hermano o contra cualquier persona, no importa quién sea, hace que mi práctica en la cena, que es algo que Dios manda, sea pecaminosa. Y así lo podemos transferir en cualquier área. Si yo sirvo al Señor en 10 ministerios, pero no leo mi Biblia, no oro, no busco al Señor, no glorifico al Señor en mi hogar, ¿estoy agradando al Señor? No. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, ¿no? Ahora se nos hace la luz. Es sencillo, ese es el punto. Ese es el punto. No puedo justificar mi pecado con otra área en el cual soy obediente. Mi rebeldía en un área, rebeldía estamos hablando, contamina todo. El punto de Ageo acá no es ser perfecto. No está diciendo, para servir al Señor tiene que ser perfecto, porque acá nos bajamos todos, nos vamos a nuestra casa llorando. No es ser perfecto. El punto es que hay alguien, o nosotros, que estoy abiertamente desobedeciendo en un área, lo sé, pero trato de justificarlo con otra cosa. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil. Es más fácil, en lo que no me cuesta, digamos, ponerme más las pilas que arrepentirme de lo que debo arrepentirme, ¿no? Es más fácil. Es más fácil quizás para algunas personas, es más fácil hacer 35.000 veces cosas en la iglesia que leer sus Biblias en sus hogares. A su vez hay personas que al revés, es más fácil leer sus Biblias en los hogares que servir al Señor en la iglesia. Porque tratamos de emparchar lo que no hago bien, trato de emparcharlo con lo que hago bien. Entonces hay personas que les es más fácil servir en su hogar y ser excelentes en su hogar, pero no servir en la iglesia. Hay personas que les es más fácil servir en la iglesia, pero no servir en su hogar. O sea, tratamos de emparchar. Y Ageo dice, no, eso no agrada al Señor. Lo más llamativo de lo que sucedía en este contexto es que ellos no estaban adorando a Baal. Sabemos que eso pasó antes del exilio. Ellos ofrecían sacrificios, pero tenían en el templo ídolos, un desastre. Bueno, acá no era el caso. Ellos no es que estaban adorando a Baal ni nada de eso. En un sentido, vamos a decir, lo que hacían era, a los ojos nuestros, relativamente correcto. Ofrecían sacrificios, parecía que estaba todo bien. Pero no estaba todo bien. Lo cual podemos pensar que acá no está hablando Ageo de alguien que sirve al Señor viviendo en adulterio, no está hablando de eso. O alguien que es, no sé, que sirve al Señor sumergido en un pecado escandaloso. No está hablando de eso. Sino está hablando de alguien que sabe que debe cambiar un área de su vida, sabe que está mal, pero en lugar de cambiarlo, lo emparcha. Lo emparcha con alguna obra religiosa. No me preocupo por nadie, pero estudio un montón la Biblia. Me preocupo por todos, pero no estudio. No agrada al Señor. Dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos, el sacrificio, o sea, lo que Dios manda. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Muy duro. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos
es su gozo. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, noten, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Impresionante. O sea, alguien que no quiere obedecer a Dios, pero le ora a Dios. Y Dios dice, no dice que no la escucha. ¿Qué dice? Que es abominable. Por supuesto, esto lo podemos llevar al punto más extremo, en donde una persona puede aún servir en la iglesia al Señor y perderse por toda la eternidad porque no ha puesto su confianza en Cristo. O sea, ese sería el caso más extremo. Una persona que está en la iglesia sirve, Mateo 7, ¿no? Señor, en tu nombre hicimos 1000 cosas, pero yo les diré, apartados de mí nunca os conocí. O sea, ese es el caso extremo. Una persona que piensa que puede ir al cielo por servir en una iglesia, por leer su Biblia, por hacer actos religiosos. Y la Biblia dice que no, la única manera de podemos ser salvos es arrepintiendo nuestros pecados y creyendo en que Jesús, Dios hecho hombre, murió en nuestro lugar. O sea, ese sería el caso extremo, pero también aplica para nosotros. Porque nosotros podemos estar sirviendo al Señor en un área, revelándonos en otro y pensar que está todo bien. Y Dios nos dice, no está todo bien, no está todo bien. Si yo quiero emparchar mi desobediencia con una obediencia, no la emparcho. Lo que yo debo hacer es, sin dejar de obedecer en lo que obedezco, arrepentirme de lo que estoy desobedeciendo. Y ese es el punto de Ageo en este pasaje. Así que vemos 3 consecuencias de servir al Señor en pecado. La primera consecuencia que vemos en el texto, versículos 10 al 14, es que si servimos al Señor en pecado, no lo estamos agradando. Si servimos al Señor en pecado, no lo estamos agradando. No importa que lo que hagamos sea correcto. Nuestro pecado, lo inmundo, contamina lo limpio. La segunda consecuencia que vemos de servir al Señor en pecado es que si servimos al Señor en pecado, nos exponemos a su disciplina. O sea, no solamente no agradamos a Dios, sino que en segundo lugar, si servimos al Señor en pecado, nos exponemos a su disciplina. Versículos 15 al 17, noten conmigo. Ahora pues, meditad, imperativo, ahora pues meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Este texto es muy similar a capítulo 1. Meditad. Meditad. Él dijo en Ageo, en capítulo 1, versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1:7, meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo mismo dice acá, meditad, piensen, evalúen. No actúen en piloto automático. El punto de Ageo acá es, porque ellos, recuerdan, se habían puesto las pilas, estaban construyendo el templo. Para este momento ellos ya habían comenzado. Pero el punto de Ageo acá es, antes de terminar el templo, por favor, mediten, piensen. Si yo hago algo porque alguien me lo dice, pero no pienso en lo que hago, ese cambio no va a durar mucho. Si vos te empezás a congregar, porque yo te digo que tenés que hacerlo, solo porque yo te lo digo, sin pensar mucho, porque que yo te di 2 o 3 argumentos, te convencí, te gustó como te lo dije, no sé, te pareció macanudo, y entonces empezaste a congregarte, pero no pensaste y no evaluaste, ese cambio no va a durar mucho. Falta con que alguien te diga otra cosa contraria o con que dejes de tener ganas y vas a dejar de hacerlo. Si vos cambias un área sin convicción bíblica, lo más probable es que ese cambio no dure mucho. Así que Dios le está tratando de llamar a reflexionar. Es como si nos dijese a nosotros, estamos desobedeciendo abiertamente en un área, y es como que Dios nos está preguntando, ¿no? ¿Cómo te iba cuando estabas lejos del Señor? ¿Cómo estaba tu hogar, tu trabajo, tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, tu vida, no sé, tu gozo? ¿Cómo estaba? ¿No? O sea, antes de hacer lo que tenés que hacer, que está bien, por favor, pensá un poco, no lo hagas en piloto automático. Reflexioná. Antes de cambiar, por favor, pensá en lo que estás haciendo. Y eso es lo que Ageo hace acá. Y Ageo lo llama a pensar justamente en lo que ya dijo antes, en el capítulo 1, que es en el pacto mosaico. O sea, no es pensar como tirate a adivinar, ¿no? Así hacemos nosotros a veces. Tirate, esto seguro me pasó porque
pinché la goma porque cuando salí de casa no regué las plantas. Y Dios ama las plantas y bueno, no, el punto no es que nos tiremos a adivinar, sino el punto es que pensemos bíblicamente, por supuesto. Y acá lo que ellos debían pensar es que lo que les sucedía era consecuencia de la desobediencia porque es lo que el pacto mosaico decía. Eso lo dice Ageo, noten ahí en versículo 16. Venían al lagar antes, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O salir con viento solano, etc. O sea, el punto es, piensen lo que les pasaba. Ahí cuando dice en el versículo 16, venían al montón de 20 efas, es una referencia al montón de grano. O sea, venían a buscar grano. Venían a buscar, dice acá, 20 y había 10, la mitad. Entrás ahí a la cuenta, a ver, te depositaron el sueldo, entras a la cuenta, me depositaron el 50%. ¿Qué pasó? Eso es lo que le pasaba a estas personas. Iban a buscar 20. Si yo sembré para 20, había 10. Lo mismo dice, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Acá 50 cántaros es una referencia, podría ser a las uvas o a las aceitunas. El punto es que la producción rindió un 60% menos. O sea, esperaba sacar, no sé, tantos cántaros de uva o lo que sea, y había mucho menos, el 60% menos. En el versículo 17 dice, os herí con viento solano. El viento solano era un viento caliente que soplaba del desierto de Arabia y quemaba la vegetación por completo. Así que los herí con viento solano. Después dice con tizoncillo, eso es la humedad. Era la humedad que enfermaba las plantas. Era como una especie de moho, con granizo. O sea, el punto es que ellos tenían que darse cuenta. Tenían que haberse dado cuenta. Ahora, acá ya se habían puesto las pilas, ¿no? Ya estaban reconstruyendo. Pero el punto del Señor acá es, por favor, mediten las consecuencias de su desobediencia. Mediten en las consecuencias. Porque si ustedes no meditan en las consecuencias, van a construir un templo ahora porque les gustó como les predicó Ageo. Van a construir el templo, pero al poco tiempo te va a pasar lo mismo. Nosotros necesitamos, a veces antes de cambiar algo, necesitamos, o aún cuando lo hemos cambiado, quizás nos hemos sentido confrontados, lo hemos cambiado, pero necesitamos pensar en las consecuencias de nuestra desobediencia. No es solamente cambiar y ya está, a veces es pensar, ¿cómo le iba a tu familia? ¿Cómo era tu matrimonio? Antes de que vos te congregaras, antes de que estés en una iglesia, escuchando la palabra del Señor, una iglesia sana, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu matrimonio? ¿Cómo era tu crianza? ¿Cómo era tu comunión con Dios? ¿Cómo estabas? ¿Estabas satisfecho del Señor, contento? ¿Cómo funcionaba tu vida? Bueno, tenemos que pensar, porque eso nos va a ayudar a veces, cuando nos levantamos a veces, ¿no? El sábado, nos acostamos tarde el sábado y nos levantamos el domingo y decimos, mañana hay que ir a la iglesia. Y a veces nos cuesta. Pero ahí es bueno pensar. ¿Y cómo era? Porque ahí pensamos, ¿no? Qué lindo sería mañana quedarse durmiendo. Pero para un momento. ¿Y cómo era mi vida cuando yo me quedaba durmiendo todos los domingos? ¿Cómo era? Porque quizás no es tan bueno. Quizás al contrario, bueno, estoy cansado con sueño, pero gracias, Señor. Qué bendición que puedo levantarme. Mañana tengo que ir a hacer este misterio en la iglesia. Hay tal día de trabajo, hay tal cosa que hacer. Qué bajón. Prefiero ir a la playa. Bueno, pero para un momento, ¿cómo era tu vida cuando ibas todos los días a la playa y no tenías una iglesia donde servir? ¿Cómo era? ¿Cómo te iba? Mismo aún, si pensando no en ese momento, pensando en el ahora, ¿no? O quizás servías al Señor, pero servías, no sé, cuando tu hogar era un caos. ¿Y cómo era? ¿Cómo era el misterio cuando vos servías al Señor en pecado? De vuelta, no estoy hablando de inmoralidad sexual, no, estoy hablando de... servías al Señor, pero sin querer dejar esto arrepentirme de este pecado. ¿Cómo te iba? ¿El misterio lo hacías con gozo? Cuando vos servías al Señor sin acomodar ciertas cosas, sin arrepentirte de ciertas cosas, sin volverte al Señor en ciertas áreas. ¿Cómo era tu vida? ¿Era una bendición? Cuando servías al Señor de mil maneras, pero no lo buscabas en la intimidad, ¿era una bendición? ¿O era una carga el misterio? En un sentido, lo que les pasa acá no son las 10 plagas de Egipto.
No estamos hablando de que ellos se venían de esta manera y los partió un rayo. En un sentido eran cosas esperables. Bueno, ¿una cosecha podía dar mal? Por supuesto, al día de hoy, ¿no? Aún con toda la tecnología. Hay cosechas que dan mal. El viento solano no era algo inesperado, no cayó fuego del cielo. Bueno, era una condición del clima de ese momento, podía pasar. El moho, bueno, era una condición de ese momento, podía pasar. No estamos hablando acá de cosas totalmente inesperadas, eran cosas que podían pasar. Por lo tanto, a veces nosotros tenemos que pensar que quizás la disciplina de Dios no es que me quedo sin trabajo, me agarro una enfermedad terminal, se me prende fuego la casa y no sé. O sea, a veces esperamos como que la disciplina de Dios es eso, y fuera de eso no es disciplina de Dios. Pero quizás por momentos no hay gozo en mi vida. No hay gozo. Quizás mi hogar es un caos. Quizás veo a mis hijos, no sé, totalmente cada vez más desobedientes, cada vez con más indiferencia al Señor, no sé lo que sea. Cada uno debe pensar. No digo que eso de manera directa sea una consecuencia, pero debo pensar. ¿Cómo está mi vida? ¿Esto que me está pasando es una consecuencia? Y si es una consecuencia, debo hacer algo. Así que es como que Ageo lo está diciendo, momento, está bien que cambien, está bien que se arrepientan, deben hacerlo, pero antes de seguir construyendo el templo, piensen, ¿cómo les iba? Pensá vos, ¿cómo te iba? O cómo te va, quizás, no lo sé. Con el Señor, en tu vida en general, ¿hay gozo? ¿Es una bendición servir al Señor? ¿Es una bendición? No sé, ¿ves la bendición del Señor en otras áreas o ves su disciplina? Ahora, ¿por qué Dios quiere que ellos piensen esto? ¿Por qué? Ellos ya habían cambiado. Uno diría, bueno, Señor, por favor, ya está, ya empezamos a hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos decís? ¿Por qué otra vez tenemos que pensar en esto? ¿Por qué otra vez, si ya lo cambiamos, por qué otra vez me haces pensar en las consecuencias? Bueno, Dios los había hecho cambiar. Dios había enviado a Ageo. Ellos no se arrepintieron con todas las plagas o de todos los males que le había pasado, pero se arrepintieron con la palabra de Dios cuando Ageo predicó. Y Dios los quiere hacer pensar en eso porque Dios quiere que sepan, que el pueblo sepa que Él ahora los va a bendecir. Dios quiere que el pueblo sepa que Él ahora los va a bendecir. Entonces, cuando servimos al Señor, no solamente cuando servimos al Señor en el pecado, no agradamos al Señor, en primer lugar. Nos exponemos a su disciplina, en segundo lugar. Pero en tercer lugar, si servimos al Señor abandonando el pecado, Él nos va a bendecir. Y por eso Dios quiere que piensen eso. Él no quiere que piensen eso porque le gusta reprenderlos. No. Dios quiere que piensen eso porque miren cómo les iba, miren lo que les pasaba, pero miren cómo les va a ir ahora. Yo los voy a bendecir. Eso lo está diciendo Dios. Yo quiero que piensen, porque ahora su situación, porque ustedes se arrepintieron, va a cambiar. Y yo los voy a bendecir. Noten versículo 18. Meditad, otra vez el imperativo, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, otra vez el imperativo, pues en vuestro corazón. ¿No está aún la cimentera en el granero? La simiente en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día, noten ahí, acá está el punto, Ageo, desde este día en adelante los bendeciré. Dice Ageo, desde el día que se echaron los cimientos, bueno, eso ya había pasado, decimos, hace 16 años. Bueno, ahí echar los cimientos no necesariamente quiere decir echar los cimientos de manera literal, sino la palabra puede hablar de construir. Desde que comenzaron a construir. Piensen ahora cómo les va a ir. Pero ellos empezaron a construir, pero todavía no había fruto de eso. Noten, no está aún la simiente en el granero. O sea, el punto es, todavía la semilla no dio su fruto. O sea, ustedes se arrepintieron, pero ¿ven fruto de esto? No. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. O sea, ustedes se han arrepentido, pero todavía no hay cambios. Pero Dios promete
bendecirlos. Como decía el pacto mosaico, en Deuteronomio 28, 2 y 3 dice, y vendrá sobre ti estas bendiciones, si ellos se arrepienten, o si ellos buscan al Señor, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, y ahí sigue, ¿no? Bendito y todas las bendiciones. El punto es que la obediencia al Señor trae bendición. La obediencia al Señor trae bendición. O sea, nosotros tenemos que pensar a veces en las consecuencias. Vamos a decir así, en el primer mensaje ellos tenían que pensar las consecuencias para arrepentirse. Ese era el punto. Ellos tenían, capítulo 1, tenían que pensar cómo les iba porque tenían que arrepentirse. Acá ya se habían arrepentido, pero ellos tenían que pensar, ¿por qué? Porque Dios los iba a bendecir. Y ellos debían saber que el motivo por el cual Dios los estaba bendiciendo era por su arrepentimiento. Ellos debían saberlo porque por momentos queremos volver al otro. Pero saber que, wow, mirá la bendición de Dios, nos anima y nos entusiasma. Y nos ayuda a esforzarnos. Aunque nosotros, por supuesto, no estamos bajo el pacto mosaico de ninguna manera, eso está muy claro en las Escrituras. El primer pacto ya el Señor lo cumplió y ahora estamos bajo el nuevo pacto, no estamos bajo el pacto mosaico. Pero aún así sigue habiendo en la Escritura, en el Nuevo Testamento, un concepto de siembra y cosecha. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuevo Testamento, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos un concepto en el Nuevo Testamento, este es un texto, podría citar más, de siembra y cosecha. ¿Tenemos? Claro que sí. Y claro que si nosotros nos endurecemos, la disciplina de Dios va a caer sobre nosotros. Y si nosotros buscamos al Señor y nos arrepentimos, el Señor nos va a bendecir. Claro que sí. Vemos en la Escritura promesas de bendición del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí hay una promesa de bendición. Buscad no únicamente, pero sí primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas que pertenecen al Señor, y todas estas cosas, por contexto, vestido, alimento, las necesidades básicas de cada día, el Señor nos las va a dar. Hay una promesa de bendición. Si yo obedezco y busco primeramente al Señor, Él me va a bendecir. Él se va a ocupar de nuestras necesidades. Y lo hemos visto, ¿no? Tantas veces. Personas que deciden, bueno, ya voy a poner al Señor en primer lugar y voy a dejar esto, que quizás no sé lo que va a pasar con mi vida, lo voy a dejar y voy a poner al Señor al primer lugar y Dios lo bendice, ¿no? Lo hemos visto un montón. El Señor bendice la obediencia, por supuesto, claro que sí. Porque el Señor promete cumplir su palabra. Nosotros vemos en la Escritura promesas de bendición futura, ¿no? Y es lo que hablamos, recuerdan el domingo pasado, las promesas de bendición tenían que ver con bendición futura, ¿no? He aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra. Y está hablando del tiempo futuro, ¿no? De ese momento, con la bendición que va a venir. Y el Señor nos motiva en el servicio muchas veces pensando en el futuro. El Señor nos anima a servir pensando que cuando el Señor venga, Él nos va a bendecir, Él nos va a recompensar. Dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, eso es en el futuro, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, acá está la bendición, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, Dios promete que si nosotros servimos al Señor con fidelidad en esta tierra, ¿qué va a pasar cuando el Señor venga? Nos va a recompensar. Y es por eso que hablamos mucho de las dificultades. En este mundo tendremos aflicción, lo hemos visto en Pablo y en el Señor Jesucristo y en todos los siervos del Señor, que cuando queremos servir al Señor, ¿qué recibimos? Dificultades, ¿no? Queremos poner las pilas y recibimos dificultades. Y nosotros, me encanta cómo predicar la Biblia de esta manera, porque la Biblia sola nos va equilibrando, porque hacemos mucho énfasis en la recompensa futura y hacemos mucho énfasis en las aflicciones presentes. Y está bien que lo hagamos, ¿por qué? Porque la Biblia así lo hace. Pero el Señor también promete bendición presente, no solamente futura. El Señor promete bendición presente. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
no estamos diciendo que ahora vos servís al Señor y el Señor te va a dar un Ferrari. Señor, si tienes una enfermedad y vos servís al Señor, el Señor va a sacar la enfermedad. No tiene nada que ver con eso. Que si te quedaste sin trabajo y ahora servís al Señor, Dios te va a dar un trabajo o Dios te va a dar un mejor trabajo. No. No estoy hablando de esas bendiciones. No tiene nada que ver con eso. Quizás servís al Señor y no te curás o no conseguís trabajo. No estoy hablando de esa bendición. Dios no promete ese tipo de bendiciones, sino que Él promete la bendición del gozo. Él promete la bendición de una vida con propósito. Él promete la bendición de servirle. Servirle es un gozo. Servir al Señor es un privilegio. Y servir al Señor nos da gozo, mucho gozo. Es una bendición. Y entonces nosotros servimos al Señor, nos involucramos y quizás en un sentido nuestra vida, en un aspecto, no cambia mucho. El trabajo es el mismo, quizás peor todavía. El auto no me lo puedo comprar y la enfermedad no se me va. Pero algo cambia. Y es que es una bendición. Tengo el gozo, el privilegio de servir al Señor. Y eso nos bendice. Yo recuerdo, antes digamos, cuando llegué al Señor, empecé a congregarme, recuerdo que en ese tiempo seguía jugando un torneo, jugaba los sábados, un exalumno, torneo muy lindo, muy competitivo, y me encantaba jugar, me fascinaba. Estábamos en ese momento en un buen momento, yo también en un buen momento, y disfrutaba un montón de jugar, me acuerdo. En los sábados lo esperaba toda la semana. Terminaba el partido y yo estaba pensando en el próximo partido. A veces se filmaban los partidos, era muy lindo. Y para mí era todo eso, era todo. Y cuando me acuerdo que empecé a llegar al Señor y empecé a congregarme, eso me empezó a dar insatisfacción. Llegaba el sábado, jugaba y decía, che, esto es todo, acá hay algo que no encaja. Y nos iba muy bien en ese momento, en el torneo, teníamos un excelente equipo, pero había algo que no funcionaba. Yo decía, no puede ser. Y me acuerdo que lo hablé con la persona que me estaba discipulando, y yo le dije, quiero empezar a servir al Señor, porque esto yo hay algo que acá no va, esto no me satisface. Pero servir al Señor justo me coincidía en ese momento con el horario de fútbol, así que ya no iba a poder jugar más. Y el ministerio que iba a hacer era servir el café, era galletitas y jugo a los niños, a los jóvenes que estaban ahí, ese era mi ministerio. Así que dejé de jugar al fútbol, un torneo excelente, podía ir a servir galletitas y jugo a unos nenes mientras alguien les enseñaba. Eso era todo lo que hacía, y no eran muchos encima, y me decían gracias. Pero me daba gozo, era una bendición. Y mis amigos me decían, ¿por qué no dejás de jugar? Y claro, vos sabés terminar de jugar el partido y si ganabas eras un fenómeno, y todos te felicitaban y venía la gente a verte. Y cambié eso por servir galletitas de jugo. Pero era una bendición, Porque si sos un creyente, servir al Señor te da gozo. Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. Dice en Filipenses 3:8 que él estima como pérdida todas las cosas por ganar a Cristo. Por lo cual cuando nosotros servimos al Señor, nos da gozo, el Señor nos bendice y uno lo ve en todas sus áreas. Vos servís al Señor realmente como el Señor nos manda y nos involucramos, tu familia cambia. Si tenés familia, tu familia cambia. Tu familia es una bendición. Mismo aún cuando nos casamos con Bani, lo cual ya servíamos al Señor. Pero en un sentido nosotros nos fuimos involucrando cada vez más al Señor. Y eso nos llevó a dejar cosas. Antes íbamos a comer a restaurantes muy lindos y muy pintorescos y muy caros también. Pero dejamos de hacerlo por involucrarnos más con el Señor. Y en un sentido fue una bendición y no nos arrepentimos. Porque servir al Señor trae gozo y es una bendición. Y si vos no servís al Señor, te estás perdiendo de algo. Sos un creyente, no estamos hablando acá. Te estás perdiendo de algo. El Señor nos bendice. Y uno lo ve personas que en un sentido viven para sí mismas, aunque son creyentes, pero de cierta manera están viviendo ahí para sí mismos y hay cosas que no quieren dejar y están ahí como un poco acá y un poco allá. Y uno lo ve que en un momento les cae la ficha y dice, no, yo me doy cuenta que está mal. Y prefiero perder todo esto y involucrarme más en el servicio al Señor, servir más al Señor. Y uno lo ve, es hermoso. Ve cómo todo se acomoda. Su familia, si de vuelta está casado, su familia, su esposa, sus hijos. Si no está casado, su gozo en el Señor,
no sé, su forma de trabajar, todo. O sea, en un sentido no cambió nada en circunstancias. Sigue el mismo trabajo, sigue la misma enfermedad, lo que sea. Pero en otro sentido, vos lo ves, es otra persona. El Señor lo está bendiciendo. Y ves la persona que la enfermedad es la misma, pero a la vez con gozo. Ves que la familia es la misma, no cambió ni de esposa ni vendió a sus hijos. Es la misma familia, pero lo ves ahora que todo se acomoda y llega a su hogar y tiene el gozo de compartir con su esposa, servir juntos al Señor, y sus hijos ven como ahora sus padres sirven con esfuerzo al Señor y el Señor lo bendice, hermanos. El Señor lo bendice. Porque es una bendición. Porque servir al Señor no solamente trae bendiciones futuras, trae bendiciones presentes. Y nosotros nos cuesta a veces hablar de la bendición del Señor, porque eso está mal utilizado y yo no lo hago mucho. Pero llegamos a estos textos y Dios quiere que sepan que los va a bendecir. Y no los va a bendecir en el futuro en el sentido de la segunda venida, ¿no? Cuando hará temblar los cielos y la tierra. Los va a bendecir, ¿cuándo dice el texto? De este día en adelante. Qué precioso, hermanos. No hace falta que vos tengas la bendición de Dios cuando servís al Señor. No hace falta esperar a que el Señor venga para tener la bendición de Dios. Ya ahora la tenemos. Y lo vemos en Pablo. Aunque sus circunstancias eran malas, él estaba gozoso y no lo cambiás por nada. Y si vos realmente te involucrás en servicio al Señor y servís al Señor con esfuerzo, yo estoy seguro que no lo vas a cambiar. Porque sirviendo de vuelta, no quiero desconectar los dos puntos. Si vos servís al Señor pero no buscás al Señor, no, Dios no lo va a bendecir, obvio. Si vos estás viviendo el pecado, te estás exponiendo a la disciplina de Dios. Pero si vos estás sirviendo como el Señor te manda, no de manera perfecta, porque nadie lo hace, pero sí sirviendo al Señor con esfuerzo y tratando de luchar con el pecado, si lo haces como Dios manda, hermano, vas a tener el gozo del Señor. Por favor, me encantaría transmitírtelo de alguna manera, no más clara, pero quizás no puedo, pero crea lo que la Biblia dice, Dios te va a bendecir, vas a tener el gozo increíble y vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Y nos pasa a todos los que nos involucramos con el Señor, es como que cada vez querés dejar más cosas, y cada vez dejás más cosas, pero no te importa. Y así empezó en mi vida, dejando los sábados solo de jugar al fútbol, pero después no fue solo jugar al fútbol, y fue otra cosa, y fue otra cosa, y fue otra cosa, y otra cosa, y más cosas, pero aún así no vuelvo atrás, es una bendición. Y no soy el gran ejemplo, lo he visto en otros. Por lo tanto, si vos no sos un creyente, el mensaje para vos no es servir al Señor, es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Por supuesto, si vos no sos un creyente y querés servir al Señor, no vas a tener gozo, imposible, no vas a tener gozo. Porque solamente podés hacerlo si sos un creyente, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Si sos un creyente que no se ha involucrado en el servicio al Señor, con esfuerzo, con esmero, no hablo de hacer una cosita ahí, no hablo de cada uno sabrá, según sus posibilidades. Pero hablo de esforzarte, realmente, dar hasta la última gota, hasta quedar con la lengua afuera, hasta arrastrarte. Si no lo has hecho, hacelo. Porque Dios lo va a bendecir. Y si somos creyentes, que estamos involucrados en el servicio al Señor, y por momentos nos cuesta, porque seamos sinceros, claro, no todo es color de rosa, por momentos nos cuesta. A mí me hace bien esto pensarlo, y me hizo bien estudiar este texto en mi vida, y en un sentido agradecer al Señor, digo, gracias, Señor, gracias. En un sentido, estar sirviendo de esta manera me implica dejar un montón de cosas. Pero qué gozo tengo ahora que no tenía antes. Y me hace bien, porque a veces pienso, me acuerdo cuando tenía tal cosa, cuando tenía tal otra, y uno lucha con esas cosas. Pero cuando viene estos textos, decís, no, gracias, Señor. Yo te agradezco porque ahora mi vida es mucho más, en un sentido, placentera en el buen sentido, bíblicamente, ¿no? Mucho más completa, satisfecha que antes. Y a ustedes les va a pasar, imagino a todos los que han, porque de vuelta no soy ningún héroe, todos los que se han involucrado en el servicio al Señor de manera con esfuerzo, sé que lo saben. Sé que quizás no se han detenido a pensar, pero si ahora se ponen a pensar cómo es su vida ahora que sirven al Señor y cómo lo era antes, yo estoy seguro que van a llegar a la misma conclusión, porque así es, hermanos, es un gozo servir al Señor. Así que, si servimos al Señor en pecado, nuestro pecado contamina nuestro servicio. Oímos 3 motivos, 3 consecuencias, ya no recuerdo. Pero si servimos al Señor en pecado, no le estamos agradando, versículos 10 a 14. Si servimos al Señor en pecado, nos exponemos a la disciplina de Dios, versículos 15 al 17. Pero si servimos al Señor abandonando el pecado, Él nos va a bendecir. Oramos.
Amado Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra, por animarnos, Señor, con ella. Qué gozo, qué precioso es servirte. Lo más precioso de servirte, Señor, es que tú no nos necesitas. Aún por momentos, Señor, todos nos sentimos así. Nos sentimos más un estorbo en tu obra que una bendición para otros. Señor, sabemos que en un sentido, si tú nos corrieses del medio, estamos seguros, Señor, que sería todo mejor, Señor, más sencillo, porque no somos perfectos ni damos con la talla. Pero tú eres tan bueno, Señor, tan bueno con nosotros, y a pesar que no lo merecemos, tú nos quieres usar, Señor. Qué precioso es servirte, Dios. Y no solamente nos quieres usar, sino que nos bendices, Dios. Tú nos das todo, nos das la capacidad para servirte, los dones, los talentos, las fuerzas, nos das todo, Señor. Y cuando lo hacemos, nos bendices. Señor, qué bueno eres, qué bueno eres. Gracias, Señor. Gracias porque nos bendices en esta tierra. Nos permites tener el gozo de una vida con propósito, Señor. Vemos tanta gente amargada, Señor, deprimida, por vivir vidas sin propósito, aún teniéndolo todo, Señor. Y tú nos permites tener una vida con propósito, porque Cristo está en nuestro corazón, porque tu Espíritu Santo mora dentro nuestro, porque hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y porque ahora te servimos y tú nos bendices, Señor, gracias. Te ruego que tú uses tu palabra en esta mañana conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.